Cuando me fui de ya, no sabía la verdad. Busqué la manera de flotar en una ciudad sin mar. Yo nadé sin mirar, sin ver, sin volar. Subí tantas veces, no caí. Pero un día desperté, desvarié, vomité y vi que no estaba ahí. Mar adentro, tú te escondes, no te encuentro. Mar adentro, esta calma es mi desvelo. Mar adentro, ya mi tierra se ha revuelto. Mar adentro, no hay pretexto, es aquí. Hola y buenas tardes. Espero que hayan pasado buenas fiestas patrias. Nos alegramos que hicieron el tiempo para acompañarnos hoy. Les quiero informar que estamos grabando por Zoom y por Facebook Live. Esta es la quinta charla para todos que realiza la Fundación Parque Catalapi. Las anteriores, junto con los PDFs de las presentaciones, se encuentran en nuestro sitio web. Estas charlas son impartidas por científicos, pero dirigidas a un público general. Este es el formato que se usa en nuestros cursos para todos, que en tiempos normales se realizan durante 3 días en el Parque Catalapi. Nuestro relator hoy es Enrique Ostria Gallardo. Enrique es doctor en Ciencias Biológicas y especialista en Fisiología y Biología Molecular Vegetal. Es el investigador principal del Laboratorio de Fisiología Vegetal del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA. En su charla, Enrique abordará el tema del flujo de carbono en los humedales desde la fisiología vegetal y hablará de la importancia de procesos y mecanismos que permiten explicar y entender los flujos de materia e energía a nivel de comunidades y ecosistemas. Específicamente, nos explicará un poco sobre cómo los mecanismos utilizados por plantas de ecosistemas de humedales son un eslabón primordial en el secuestro y liberación de carbono. Estamos muy agradecidos de contar con la presencia de Enrique hoy. Esta charla durará aproximadamente 40 minutos. Estamos interesados en recibir sus preguntas y comentarios por los chats de Zoom y Facebook. Enrique, adelante, por favor. Muchas gracias, Samantha. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer estar hoy día con ustedes, compartir
mi charla, en primer lugar porque soy un ávido seguidor de este ciclo de charlas para todos, entonces ser uno de los encargados de dar una de estas charlas para mí es un verdadero honor. También es muy importante para mí porque con la Fundación Parque Catalapi me une un vínculo no solo científico y académico, porque ahí es donde desarrollé mi tesis doctoral y mi investigación postdoctoral, sino que también me une un vínculo sentimental, ya que ahí he conocido gente muy humana y he logrado hacer grandes amigos. Entonces, es una felicidad que me embarga y me emociona, la verdad, estar con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para comenzar esta charla. Perfecto. Entonces ahora todos ustedes están viendo mi pantalla. Como mencionaba Samantha, les voy a hablar del flujo de carbono en humedales y las preguntas de la ciencia. Y les voy a ir explicando rápidamente por qué este título, que es más o menos compuesto. Y tiene que ver con flujo de carbono porque como fisiólogo vegetal, como me he ido especializando, uno de los procesos que más me han maravillado dentro de lo que estudio y de lo que investigo es el proceso de la fotosíntesis, que es la puerta de entrada del carbono para la vida en la Tierra. Y esto lo hace el reino vegetal, y parte importante de la fotosíntesis, además de utilizar la energía de la luz del sol, es justamente el flujo de gases a través de la hoja, estos verdaderos bioreactores verdes. Y este flujo de gases tiene relación con la entrada de dióxido de carbono y salida de oxígeno y vapor de agua. Entonces, por eso me parte con el flujo de CO2, por este proceso que a mí me llama mucho la atención estudiarlo. Y en humedales, porque bueno, estamos en un país que es un país de humedales. Chile es un país de humedales. Vemos en esta imagen a la izquierda, y lamento, fue lo mejor de la resolución que pude obtener, pero lo voy a compensar con imágenes muy bonitas. Pero lo que yo quiero rescatar de esta imagen muestra todos los humedales y sitios Ramsar que se han catastrado en nuestro territorio nacional, siendo los sitios Ramsar, estos puntitos en rojo que se ven, humedales de distintas características en color celeste, y las turberas en el sur de Chile y la Patagonia de Chile, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el país, a lo largo y ancho de todo el país, tenemos un montón de humedales, y específicamente se han caracterizado 40.000 humedales a lo largo de Chile. Y se han ido clasificando dependiendo de, por ejemplo, su zona geográfica o del tipo de humedales que son. Por ejemplo, tenemos humedales costeros, humedales boscosos, tenemos los gualbes típicos del bosque valdiviano, ricos en mirtáceas, ¿no? Como el tepú, el meli, turberas en la Patagonia, importantes no solo desde el punto de vista ecosistémico, sino que también económico, ya vamos a hablar de eso, y humedales andinos y altoandinos de la cordillera. La cordillera, si ustedes se fijan, es la zona de Chile que más concentra humedales en nuestro país. Y como lo prometido es deuda, para compensar esta imagen de baja resolución, yo quería mostrarles algunas fotos de humedales que he tenido la oportunidad de visitar. Por ejemplo, este es el humedal de la desembocadura del río Yuta en la región de Arica y Parinacota, un humedal de una desembocadura de un río, pero que tiene una gran influencia marítima, hay marismas y hay una intrusión marina, entonces hay ahí unos ecotonos salinos que se mezclan con el agua dulce que viene desde el río Yuta. Tenemos también humedales costeros urbanos. Estos humedales, por ejemplo, esta es la imagen aérea del humedal El Culebrón en la región de Coquimbo, un humedal
donde está la desembocadura parte de la desembocadura del Elqui, bastante intervenido por el crecimiento de la zona urbana, pero felizmente se ha logrado recuperar gran parte de esta área del humedal y hay planes de conservación. Y aquí mantiene una rica biodiversidad de aves, por ejemplo, aves migratorias. Humedales de escorrentía de la cordillera, este es un humedal que está en la zona de Farellones, también es considerado un humedal. Un humedal altoandino, un salar en la estepa altoandina de Chile, en la región de Tarapacá, este es el salar del Huasco, perdón, salar de Coposa, un atardecer en el salar de Coposa, más o menos a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Una imagen panorámica del salar del Huasco, es un sitio Ramsar además, donde tiene una gran extensión salina, pero en sus zonas de vertiente podemos mirar y observar este tipo de humedales conocidos como bofedales. Son aguas relativamente, a pesar de ser un salar, estas aguas son relativamente dulces para la salinidad después que logran en la laguna evaporítica hacia adentro del salar, entonces también alberga una gran biodiversidad. Los Gualbes, este es un humedal que podemos ver, y quienes hemos tenido la suerte de estar en el Parque Catalapi, este es un humedal que está en el Parque Catalapi, una zona que se aposa y está con agua generalmente todo el año, como les decía, rica en mictáceas, ¿no? Y helechos, etc. Y aquí tenemos un mallín, un humedal de la zona patagónica, donde también se mezclan las turberas, típico del paisaje patagónico. Entonces, podemos ver que efectivamente Chile es un país de humedales y estos humedales presentan múltiples funciones y esto también es a nivel global. Y por estas múltiples funciones se han desarrollado, se han propuesto múltiples definiciones de humedales, pero la que más se usa es la que se estableció en la Convención Ramsar, una convención en el año 71 en esa ciudad de Irán, donde se trató sobre la conservación de humedales con importancia para las aves migratorias. Y definieron a los humedales como una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada, regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan. Pero esta definición surgió pensando también en por qué se creó esta convención, que era de importancia para las aves migratorias y cómo conservarlos para finalmente que estas aves tuvieran sus sitios de migración. Pero el Ministerio del Medio Ambiente tiene una definición que para mi gusto engloba más, de mejor manera, para mí, de un punto de vista muy personal, qué es lo que es un humedal. Y un humedal es un ecosistema acuático que sostiene una rica biodiversidad y provee elementos para la vida. Y eso es lo importante de los humedales, su biodiversidad. La biodiversidad que albergan los humedales son de extrema importancia para el equilibrio de los ecosistemas. Y una amenaza muy grande sobre los humedales es la pérdida de biodiversidad. Y esa pérdida de biodiversidad conlleva una pérdida de servicios ecosistémicos que les voy a mostrar más adelante cuáles son, pero eso puede causar un desequilibrio en un ecosistema y puede finalmente llevar a la pérdida total de el equilibrio funcional de un ecosistema. Entonces, la biodiversidad que albergan los humedales es un elemento importante que ha sido considerado para su conservación. Es así como Chile y el Estado de Chile ha hecho esfuerzos importantes tanto del área académica como del área de políticas de Estado en la comprensión y la conservación de humedales en Chile. Es así como podemos incluso ver textos académicos sobre los humedales costeros de Chile, sobre la ecología y la historia natural de las marismas y humedales costeros.
Y a nivel de política de Estado, Chile también ha hecho grandes esfuerzos, se suscribió a la Convención Ramsar y la ratificó en 1981. En el año 2006, cuando todavía existía CONAMA, se creó la Estrategia Nacional de Humedales Costeros. En el año 2018 se generó el Plan Nacional de Humedales. Este año 2020 se implementó este proyecto GEF del Global Environmental Facility junto con el Ministerio del Medio Ambiente y la ONU Medio Ambiente para la conservación de humedales costeros de la zona centro-sur de Chile, y también se promulgó en febrero de este año la Ley de Humedales Urbanos. Entonces, todo esto tiene relación con reconocer la importancia de los humedales por sus servicios ecosistémicos y por su biodiversidad. Si ustedes se fijan, aquí hay un factor común que está enfocado en humedales costeros, y eso tiene que ver también por la protección que tienen estos humedales hacia las ciudades, por ejemplo, frente a inundaciones, a desastres naturales, ¿no? Es así como con la Convención Ramsar tenemos varios sitios Ramsar a lo largo de Chile y aún más sitios con humedales priorizados dentro del Plan Nacional de Protección de Humedales del Ministerio del Medio Ambiente. Es un plan que comenzó el 2018 y debería finalizar el 2022, cumpliendo distintos hitos. La idea es generar conservación y restauración de estos humedales. Pero una cosa importante que falta en todas estas buenas prácticas y buenas voluntades para conservar los humedales es justamente esta palabra de acá: comprender los humedales, entender su funcionamiento, cómo es su dinámica, cómo son sus aspectos bioquímicos, biológicos, físicos. Y aquí estamos al debe en Chile. A pesar de tener un buen catastro y una buena política de conservación, no sabemos bien cómo funcionan los humedales. Y yo les hablaba de los servicios ecosistémicos que proveen los humedales, y se han definido al menos 4 aristas importantes. Los humedales poseen servicios ecosistémicos relacionados al abastecimiento, producen alimentos, almacenan agua, producen madera y fibra, combustible. Respecto al servicio de apoyo, participan en el reciclaje de nutrientes, en la formación de suelo, en la productividad primaria, en proveer hábitat para la biodiversidad de flora y fauna. Desde el ámbito cultural, provee servicios ecosistémicos relacionados a la espiritualidad, al paisaje, a la belleza paisajística, a la educación y a la recreación. Y desde el ámbito regulatorio, que está muy relacionado a entender, comprender la función de los humedales, está la regulación del clima, la regulación de las inundaciones y la purificación del agua. Y respecto a la regulación del clima, se dice y se habla mucho de que los humedales son importantes almacenadores o secuestradores de dióxido de carbono. Y efectivamente lo son. Se estima que a nivel del mundo, 1/3 del carbono almacenado en el suelo está en los humedales. Y eso cobra mayor importancia pensando en que los humedales a nivel del mundo cubren aproximadamente un 3% de la superficie de la Tierra. Entonces, en muy poca superficie se encuentra almacenada una gran cantidad, estamos hablando de varias toneladas de carbono almacenado en estas pequeñas áreas. ¿Y por qué es importante eso para la regulación del clima? Porque ese secuestro de carbono lo que hace es ayudar a hacer una especie de buffer sobre la emisión, sobre los gases de efecto invernadero que se están liberando a la atmósfera por efecto antropogénico. Entonces estos humedales son secuestradores de esos gases de efecto invernadero, principalmente los
compuestos carbonatados, los compuestos de carbono. Y el efecto invernadero es de origen natural, tiene un efecto natural y es por eso que nosotros también tenemos la temperatura que tenemos en la Tierra, es una parte importante para sostener la vida. Pero hay que discriminarlo del calentamiento global y del efecto invernadero provocado por el hombre, dada la alta tasa de emisión de gases invernadero producto de actividades industriales, de la quema forestal, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta emisión y aumento en la concentración de gases de efecto invernadero, por ejemplo, dióxido de carbono, metano y otros, los humedales cumplen un rol importantísimo en secuestrar estos gases. Pero no es que que funcionen solamente como sumidero. Cuando yo hablo de sumidero es que secuestran los gases, sino que también, dependiendo de su estado de salud, de qué tan saludable está un humedal, se va a comportar como un secuestrador de estos gases. Pero si su estado de salud se ve alterado, si existen grandes perturbaciones sobre los humedales, esa función de sumidero se puede revertir y el humedal puede funcionar como una fuente de gases invernaderos. Entonces, imagínense ustedes un humedal que lleva almacenando dióxido de carbono por centenas o milenios. Una perturbación importante podría liberar una gran cantidad de estos gases y ser bastante perjudicial para justamente este efecto de clima, de calentamiento global. Y eso es justamente lo que no sabemos bien, lo que falta por estudiar para poder aplicar buenas políticas de conservación, por ejemplo. Saber en qué momento un humedal está funcionando como sumidero, qué causaría o qué causa que se convierta en una fuente y si hay una intermitencia estacional o temporal respecto a esta función. Entonces, existen distintos modelos que han estudiado principalmente en el hemisferio norte, donde se concentra la mayor cantidad de humedales en el mundo. Han estudiado el flujo de gases y el flujo de carbono en humedales, generando distintos modelos de mayor a menor complejidad, ¿no? Pero ya algo se sabe de cómo son estos flujos y cuáles son los factores que influyen en estos flujos de carbono dentro del humedal. Y yo quiero simplificarlo con este diagrama que generé. Y aquí tenemos un humedal tipo, tenemos su fuente de agua, el suelo inundado, la vegetación higrófita asociada a este cuerpo de agua. Y quiero que usemos nuestra imaginación y pensemos que esto es un corte transversal y que estamos mirando hacia la profundidad del suelo. Y en la profundidad del suelo vamos a encontrar una capa de suelo aeróbica, es decir, que contiene una buena concentración de oxígeno, pero más hacia el interior hay una zona anaeróbica. Esta zona anaeróbica contiene muy bajas concentraciones de oxígeno. Entonces tenemos la superficie y tenemos lo que está ocurriendo en el suelo con estas dos zonas que se delimitan por la concentración de oxígeno que existe. Entonces, en estos humedales, en la atmósfera, existe dióxido de carbono disuelto en el aire y uno de los procesos que fija este carbono y lo convierte en azúcares es la fotosíntesis. Y se sabe que, ¿por qué son tan eficientes en secuestrar carbono los humedales? Porque las plantas de los humedales pueden secuestrar dióxido de carbono entre 2 a 15 veces más de lo que se pierde por el otro proceso que producen las plantas, que es la respiración. Entonces, estos dos procesos fisiológicos, la fotosíntesis y respiración, implica una entrada de dióxido de carbono y una salida de dióxido de carbono, pero la fotosíntesis ocurre en varias órdenes de magnitud mayor a la respiración y es especialmente alta en comparación a la tasa de respiración en plantas asociadas a humedales. Entonces, por eso también son tan eficientes en secuestrar carbono de las plantas de los humedales.
En los humedales podemos encontrar 5 fuentes de carbono. La biomasa vegetal, que es la que se genera a través de la fotosíntesis, y tenemos también carbono orgánico, depositación de carbono orgánico y acumulación de carbono orgánico. Y ese carbono orgánico no es más que material vegetal muerto que se va depositando en el suelo. Y ese carbono orgánico puede ser particulado, es decir, grandes trozos de carbono orgánico de materia muerta, vegetal, y carbono orgánico disuelto. Y las otras fuentes de carbono son la biomasa microbiana y los gases. Existen también gases, ¿no? Dentro de esta parte del carbono, ya cuando hay materia muerta, carbono orgánico particulado que se está acumulando en el suelo en la zona aeróbica, puede ocurrir procesos de mineralización. Y ese proceso de mineralización ocurre gracias a la actividad de los microorganismos que están en esta zona aeróbica. Y esta mineralización es la transformación de esta materia orgánica muerta particulada en minerales, carbonatos de calcio y otros compuestos carbonatados, ¿no? El proceso de fotosíntesis ocurre en horas a días. Este proceso de mineralización ocurre en varios años, incluso décadas, ¿no? Luego, por este proceso de mineralización y de descomposición del carbono orgánico particulado, podemos tener carbono orgánico disuelto, que es muy pequeñito, es capaz de pasar por los poros que existen en el suelo, es capaz de pasar incluso por un papel filtro, y ese carbono orgánico disuelto puede seguir distintas vías. Una vía es seguir a través de la escorrentía, subir por ejemplo, por una vertiente a través de la columna de agua, y por efectos de la radiación solar, por unos efectos de fotoquímicos, ese carbono orgánico disuelto puede oxidarse y convertirse en dióxido de carbono y pasar por simple difusión a la atmósfera. Otro proceso en el cual puede sufrir este carbono orgánico disuelto es una descomposición aeróbica. Y esta descomposición aeróbica lo que es nada más que la utilización de este carbono orgánico disuelto como fuente de energía por microorganismos, y esa fuente de energía lo que hacen es utilizarlo en el proceso de respiración, de la respiración de microorganismos. Esto también se conoce como la respiración del suelo. Y de esa forma, en el proceso de respiración, para obtener energía, uno de los productos de ese proceso fisiológico es la liberación de dióxido de carbono. El carbono orgánico particulado puede ir acumulándose cada vez más, como ocurre, por ejemplo, en las turberas, puede ir mineralizándose, o puede ser acumulado de tal forma que alcance las capas de la zona anaeróbica, es decir, la capa de suelo que contiene muy poco oxígeno. Y lo mismo puede ocurrir con el carbono orgánico disuelto. Puede también difundir hacia las zonas más internas del suelo, a la zona anaeróbica. Y al ingresar a esa zona anaeróbica, lo que ocurre es que existen bacterias que se alimentan de este carbono orgánico disuelto, lo utilizan para obtener energía, y como producto obtienen el gas metano. Estas son bacterias metanogénicas que generan metano en su proceso de obtención de energía. Y ese gas metano se va acumulando en la zona anaeróbica. Las zonas anaeróbicas de los suelos, de los sedimentos, son muy ricos en gas metano. Y ese gas metano puede sufrir procesos de oxidación y puede ser utilizado también por las bacterias que consumen metano, conocidas como bacterias metanotróficas. Estas bacterias oxidan el metano, y al oxidar el metano lo que hacen es convertirlo en dióxido de carbono, que difunde y se libera a la atmósfera. Otra vía que puede hacer el metano es difundir por los poros del suelo, si la capa anaeróbica es bastante importante, y puede difundir por simple difusión hacia la atmósfera y liberarse como gas metano hacia la atmósfera.
Y otro mecanismo que no está muy bien estudiado de momento, pero que se estima que ocurre, es que el gas metano pase por las plantas que componen la biomasa vegetal del humedal, pase por innovaciones morfológicas que tienen estas plantas para vivir en suelos con baja concentración de oxígeno y muy inundados. Entonces, hay unas estructuras que se llaman erénquima y se piensa que por ahí podría también pasar el gas metano y de la planta pasar a la atmósfera. Y otra forma de liberación de este flujo de carbono que ha pasado por todo este proceso, desde la fotosíntesis hasta estos distintos procesos que he mencionado en las capas de aeróbica y anaeróbica, es la ebullición. Y esto ocurre en humedales que están asociados a, por ejemplo, fuentes termales. Tenemos muchas fuentes termales, ya les mencionaba que la cordillera de los Andes es una zona en Chile donde existe una gran cantidad de humedales, y muchos de ellos son de fuentes termales. Entonces, la ebullición, las altas temperaturas en las cuales se encuentran esas aguas, ese proceso de ebullición también es una fuente de gases como por ejemplo el metano y otros gases, pero estamos hablando del carbono. Entonces, dado ese diagrama, se ha estimado que algunas propiedades que estarían haciendo que un humedal se comporte como fuente de carbono, y por ejemplo, para el gas metano, una fuente de carbono, para que un humedal tenga una función de fuente de metano, es que haya baja concentración de oxígeno, es decir, que hayan suelos muy inundados y anaeróbicos, y una combinación de alta temperatura. También se ha estudiado y se sabe que deshielos relativamente rápidos dirigen bastante o influyen en la liberación del gas metano desde los suelos de los humedales que estuvieron congelados. Entonces, el metano se acumula en suelos que están bajo hielo, en suelos muy fríos, congelados, pero cuando hay un deshielo, ese gas metano almacenado es liberado hacia la atmósfera. Y otro elemento importante para que un humedal se comporte como fuente de metano es la perturbación. Y la perturbación puede ser una perturbación natural, pueden ser inundaciones dado por aumento importante de precipitación, por eventos climáticos extremos, o bien por una perturbación antropogénica, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, uso de maquinaria pesada, la expansión de las ciudades, todo ese cambio de uso del suelo produce estas perturbaciones en suelos que eventualmente liberarían una gran cantidad de gas metano a la atmósfera. Y estamos hablando de que, por ejemplo, los humedales liberan aproximadamente de manera natural 1,45 por 10 elevado a 11 kilogramos de metano a la atmósfera. Eso es lo que pasa de manera natural. Entonces, las perturbaciones podrían aumentar bastante ese número y generar grandes consecuencias y grandes acumulaciones de este gas en la atmósfera. Por parte del dióxido de carbono, el aumento de la temperatura también propicia la liberación del dióxido de carbono a la atmósfera. Suelos con buen drenaje, humedales con alto drenaje también actúan como fuentes liberadoras de dióxido de carbono. El drenaje son suelos más arenosos, ¿no? Y también el deshielo, un aumento en la tasa de deshielo propicia un aumento en la liberación de dióxido de carbono y también la perturbación, por supuesto. La perturbación también favorece la liberación de dióxido de carbono. Por otro lado, los humedales pueden comportarse como sumideros de carbono
y aquí hay un poquito, y aquí nos falta bastante por estudiar, pero esto se ha visto, es una manera de un patrón, pero por ejemplo, una combinación de pH alto, es decir, un pH más alcalino, y bajas temperaturas, propician a que el humedal secuestre, sea un sumidero de dióxido de carbono. Aunque estas condiciones se dan en las turberas, en los mallines de la Patagonia, pero aquí en esos ecosistemas hay otro tipo de elemento que juega a favor en la concentración, en la acumulación de carbono, que es el ciclo de vida de los musgos. Entonces son los musgos los que están propiciando una acumulación alta de dióxido de carbono. Pero en otros humedales que no sean turbera, esta combinación propicia a que el humedal se comporte como sumidero de dióxido de carbono. Suelos que tengan baja concentración de oxígeno también favorecen la acumulación de dióxido de carbono, pero ahí tiene que estar en combinación con la edad de un humedal. Y en la edad de un humedal estamos hablando de la profundidad de la acumulación de materia orgánica, del carbono orgánico particulado y disuelto que yo les mostraba en la diapositiva anterior. Y aquí pensemos, por ejemplo, que para dar un ejemplo de las turberas de Chiloé, las turberas de Chiloé se comenzaron a formar en el último máximo glacial que fue hace 18.000 años atrás. Y se ha visto que hay turberas poco intervenidas que están en sitios de áreas protegidas, por ejemplo, que acumulan hasta 1 metro de turba. Y ese metro de turba puede alcanzar hasta los 13.000 años de edad. Entonces estamos hablando de varios milenios cuando hablo de la edad de un humedal. En las zonas cordilleranas, por derrumbes y cosas así, la formación de bofedales hay algunos que son un poco más nuevos, y estamos hablando de centenas de años, pero yéndonos hacia el sur, hacia las turberas y los mallines, estamos hablando de miles de años. Entonces, a mayor edad, a mayor acumulación de materia orgánica, eso en combinación con la disminución de concentración de oxígeno propicia a que el humedal se comporte como un sumidero de carbono. Y sumidero de metano tiene un poco que ver con lo contrario a lo que está pasando acá, sobre todo con el deshielo. Un aumento en la capa de hielo que cubre el suelo de un humedal favorece y por ende la baja temperatura favorece la acumulación de metano. Pero al favorecer la acumulación de metano hay un trade-off o un compromiso entre si se acumula metano, de alguna u otra manera se va a liberar dióxido de carbono. Pero para el gas metano falta todavía definir mejor cuáles son las propiedades del humedal, y ya sea geomorfológicas como físico-químicas, que favorecen la acumulación de este gas. Y como yo les mencionaba, en Chile hemos hecho grandes esfuerzos para conservar los humedales, pero aún quedan muchas preguntas por responder, o algunas preguntas para no ser tan pesado, algunas preguntas por responder por parte de la ciencia, y esto es un mea culpa que yo hago y que hago a nombre de la comunidad científica respecto a los humedales, porque los tenemos bien caracterizados, sabemos cuáles son sus orígenes, si son de napas freáticas, si son de escorrentías, etcétera, etcétera, pero no sabemos cómo funcionan. Por ejemplo, no sabemos cuál es la tasa de emisión de gases de efecto invernadero de los humedales en Chile, no sabemos eso. Hay algunos estudios muy acotados que ha hecho, por ejemplo, científicos del Centro EULA de la Universidad de Concepción para algunos humedales artificiales, y han evaluado esta tasa de emisión, pero no es suficiente para la gran cantidad de humedales que tenemos acá en Chile. Algo también ha hecho el Centro de Ecología Aplicada en algunos humedales ahí en Senda Darwin, pero estamos muy en pañales para saber esto. Tampoco sabemos cuál es la variación interanual de fuente y sumidero en los humedales de Chile, ¿no? No sabemos si
dependiendo del año, si fue más lluvioso o menos lluvioso, o hubo más que temperatura o no, si eso influye y tiene un efecto en la variación interanual de fuentes sumideros en los humedales de Chile. Tampoco se sabe cuáles son los factores que relacionan el clima y el suelo que contribuirían a esa variación. ¿Y por qué sale esto? Porque, por ejemplo, en el desierto de Atacama se sabe que la precipitación es un efecto importantísimo para que los suelos se conviertan en fuentes sumideros. Entonces, en años secos, los suelos del semiárido y del desierto de Atacama se comportan como fuente de carbono, es decir, se libera mucho carbono. Mientras que aumenta la precipitación, esos suelos se convierten en sumideros, secuestran carbono de la atmósfera. Y eso está visto en estos suelos semiáridos y áridos, pero no se sabe cómo es esa variación en los distintos humedales que tenemos, y tampoco se sabe si existe esa variación y qué función predomina según el tipo de humedal y la localización geográfica. No sabemos si un humedal de alta montaña va a ser fuente sumidero respecto a un humedal de costero, ¿no? Eso lo desconocemos. Y tampoco sabemos cómo afectan las oscilaciones climáticas extremas en los eventos niños y los eventos extremos en la función de fuente sumidero de los humedales en Chile. Y esto estamos al debe, tenemos una gran base del clima, pero no hemos relacionado todavía esos datos climáticos de eventos extremos y del niño con esta función de fuente sumidero de los humedales en Chile. Y finalmente, para concluir, traer de nuevo colación el aspecto de la biodiversidad de los humedales y por qué es importante. Y es importante por distintas razones. Es importante para la economía porque aportan, a través de sus servicios ecosistémicos, proveen materias primas y también en el sector del turismo provee mucho dinero, 47, se estima que a nivel mundial los humedales entregan 47 billones de dólares en servicios esenciales relacionados a las 4 aristas que yo les hablaba de los servicios ecosistémicos: recreacional, relacionado a la purificación de agua, almacenamiento de agua, etcétera, etcétera, fibra, etcétera. También asociado a los humedales siempre hay empleos. Muchos humedales generan fuentes de trabajo, proporcionan agua limpia, son verdaderos filtros para purificar contaminantes del agua. Para el clima ya les mencioné que más o menos el 30% del carbono terrestre está almacenado en las turberas y 1/3 del carbono global en los suelos está almacenado en estas pequeñas áreas, en este 3% de área que cubre la Tierra. Y yo les mencioné en algún momento que la pérdida de humedales es pérdida de biodiversidad. Y al perder biodiversidad lo que estamos perdiendo es el equilibrio de los ecosistemas. Y al perder el equilibrio de los ecosistemas lo que estamos haciendo es generar un daño importante no solo a las especies que habitan ahí, sino que a nosotros como especie humana. Por ejemplo, se estima que aproximadamente al día de hoy un 87% de los humedales del mundo se han ido perdiendo bajo distintos grados de degradación. Y lamentablemente los drivers de esa pérdida, de esa degradación de humedales está relacionada con nosotros, con los humanos, por contaminación, por drenaje para expandir las ciudades, para la conversión de la tierra a zonas agrícolas, por ejemplo. Y eso implica que más o menos 1 millón de especies animales y vegetales están amenazadas de riesgo de extinción por esa pérdida de hábitat. Entonces, hay que detener la pérdida de la biodiversidad, tenemos que restaurar los humedales, pero yo aquí quiero agregar con conocimiento a la funcionalidad
un conocimiento acabado a la funcionalidad de los humedales. Solo así vamos a poder ejercer medidas no solamente eficaces, sino que también eficientes. Y con eso me despido, les agradezco infinitamente su atención y quedo abierto a todas las preguntas que tengan. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante y muy relevante el tema de esta charla para Chile como país de humedales y sobre todo en el contexto actual de franco cambio climático. Tenemos varias preguntas y voy a comenzar con la última recibida, que me parece que era de Carolina, que dice: como conclusión, Enrique, ¿podrías explicar si los humedales sanos contribuyen a enfrentar el cambio climático? Sí, a ver, desde un punto de vista de ecosistema, todos los ecosistemas que sean sanos, que no estén con grandes perturbaciones, contribuyen a minorar los efectos de cambio climático. A ver, a mí no me gusta hablar de cambio climático porque cambio climático hemos tenido toda nuestra historia geológica. Lo que estamos viviendo ahora es un cambio global que implica no solamente aspectos del cambio del clima, sino que también aspectos que no están relacionados al clima, pero que están teniendo grandes efectos sobre la biodiversidad y el estado de perturbación y degradación de los ecosistemas. Entonces, me gustaría hablar más de cambio global que de cambio climático. Pero los ecosistemas saludables son buffer eficientes de los efectos deleterios que tienen el cambio global. Por ejemplo, los ecosistemas de humedales, como lo mencionaba recién, sin grandes perturbaciones va a poder asimilar y secuestrar los gases invernaderos, al igual que los bosques, van a poder almacenar agua, entonces va a poder evitar la expansión de la desertificación, va a ser un almacén de agua, entonces en épocas de sequía un humedal saludable tiene la capacidad de ir entregando de manera paulatina agua, ya sea por afloraciones superficiales o por escurrimientos en napas subterráneas. Tiene también un efecto, los ecosistemas en general, los ecosistemas saludables tienen la opción también de ser de buffer, y ahora que está tan de moda, de enfermedades, de transmisión de virus, por ejemplo, ahora con esto del COVID. Un ecosistema saludable tiene todos sus componentes de biodiversidad de tal forma que si existe algún virus con potencial transmisión al humano, podría estar pasando por sus intermediarios sin saltar inmediatamente al humano, por ejemplo. Entonces, un ecosistema saludable puede actuar también como buffer en ese ámbito de salud. Entonces, por eso quiero hablar más de cambio global que de cambio climático. Pero respecto al cambio climático y a cosas relacionadas al clima, segura, tiene efectos para secuestrar gases invernaderos, tiene efectos de proporcionar vapor de agua a la atmósfera y evitar también una alta demanda de agua que haga que aumente también estas atmósferas desecantes que van a también ejerciendo presión sobre la Tierra y aumentando la tasa de pérdida de agua desde los suelos. Si tenemos una cubierta vegetal, humedales, etcétera, ese efecto se amortigua, se aminora. Entonces, sin duda, la salud del ecosistema está directamente relacionada a un mejor bienestar tanto de la biodiversidad como de los seres humanos bajo este contexto de cambio climático y global.
Gracias. Es un tema bien complejo y por lo mismo creo que es súper importante que tú hayas presentado esta charla y las dudas que regnan todavía sobre el tema de los humedales. Yo creo que no, quizá no se han tomado en consideración como debería ser. Enrique, hay más preguntas. Rosa pregunta, ¿qué provoca en las plantas el metano? ¿O cuáles son las consecuencias en ellas en el humedal? Y respecto del metano, también aprovechando la pregunta, te quería preguntar si tú puedes aclarar algo que mencionaste en tu charla, que es un poco el cambio, el intercambio entre metano y dióxido de carbono. Ese flujo como trade-off, dijiste. Ok, sí. Respecto al efecto fisiológico del metano en las plantas, no hay mucha claridad, desconozco, muchas veces es un producto de algunos procesos, pero que esté relacionado a algún efecto fisiológico en particular, hasta el momento lo desconozco. Las plantas utilizan más bien carbono orgánico, ácidos orgánicos, estamos hablando de malatos, azúcares, y el carbono inorgánico es rápidamente convertido gracias a una batería enzimática que tienen las plantas, es rápidamente convertido en carbono orgánico, porque es la forma en que las plantas lo utilizan. Lo que yo mencionaba es que se piensa que hay estructuras que tienen las plantas anatómicas, sobre todo en las raíces, que son grandes espacios de aire, que es por ahí donde podría pasar el metano y difundir hacia la atmósfera, sin una participación significativa en procesos fisiológicos de la planta. Pero como menciono, la planta utiliza más bien el carbono orgánico en sus procesos fisiológicos y metabólicos, y hay una utilización ahí quizás de algunos carbonatos y cosas, pero justamente para utilizar los iones que están asociados a este carbono orgánico, el calcio, etc. ¿no? Y este trade-off del dióxido de carbono con el metano, lo que pasa es que muchas veces, para hacerlo muy simplificado, efectos, por ejemplo, de temperatura que favorecen la acumulación de gas metano, están a su vez favoreciendo la liberación de dióxido de carbono. O también el ejemplo de las capas de oxígeno que están en el suelo. Si tengo una capa con menos cantidad de oxígeno, más anóxica, probablemente voy a tener bacterias que estén consumiendo metano, bacterias metanotróficas, y esas bacterias metanotróficas lo que van a hacer es ese metano, mantenerlo secuestrado en biomasa microbiana, pero ese proceso lo que hace es liberar dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si bien de alguna manera ese metano, ese carbono que proviene del metano queda secuestrado en esa capa de suelo, en ese proceso microbiano lo que ocurre es que al utilizar ese metano se libera dióxido de carbono. Eso es un proceso bien estudiado en ese trade-off, ¿no? Para simplificar un poco, es bastante complejo también eso, porque hay harta interacción de microorganismos, depende también del umbral de oxígeno que existe en el suelo, pero en términos simplificados, factores que favorecen el secuestro de uno eventualmente estarían favoreciendo la emisión del otro. Y no solo con eso, sino que otros gases, por ejemplo, el óxido nitroso, el ácido sulfídrico, ese gas que uno a veces siente en humedales de termas, que es como de huevo podrido. Sí. Bien, ahora sí que estamos con lluvia de preguntas, Enrique. Así que voy a seguir. Desde el Facebook, que nos escuchan varias personas, hay dos preguntas que están un poco relacionadas con una tercera que tenemos por el Zoom. Bueno, perdón, muchas felicitaciones y agradecimientos por ambos chats por la excelente charla. Así que muchas gracias de nuevo.
Consulta, ¿existen países ejemplos? No, perdón, no quería hacer este todavía. Una consulta, ¿qué tipo de fiscalización se hace en los humedales del sur por la extracción de materiales que se hace? Y otra persona pregunta, ¿qué es lo que no se está haciendo en políticas públicas para cuidar a los humedales? Podemos abordar estas dos juntas, quizá. Sí, para la primera parte, en cuanto a la fiscalización, es muy difícil, porque tenemos que pensar que la extensión en área, yo lo mostraba en el mapa recién, lo que es la turbera, que abarca prácticamente toda la Patagonia chilena, es un área inmensa, de muy difícil acceso, y eso está a cargo de los guardaparques o del personal de CONAF. Entonces, muchas veces tenemos uno o dos funcionarios de CONAF que tienen que estar resguardando cientos de hectáreas, y eso hace muy difícil una fiscalización eficiente en términos de la sobreexplotación del recurso, porque está bien, es un recurso que es usado por cientos de años, es algo culturalmente arraigado, pero de un tiempo a esta parte existe una sobreexplotación que está aumentando la degradación, la perturbación de esos humedales, pero con 2 personas para cientos de hectáreas, eso se hace muy difícil. Entonces, es difícil, por el acceso, etc. Y un poco vinculando con la segunda pregunta de qué hace el Estado para conservar, yo creo que el Estado ha hecho mucho en términos de conservación. Y no solo el Estado, sino que también desde el mundo privado se ha hecho mucho también para la conservación de humedales, pero lo que falta, yo creo que en políticas de Estado, es tener esta visión de conocer cómo funcionan, no solamente conservarlos porque son importantes, porque ONU Medio Ambiente o Ramsar dijo que los humedales son importantes. No, tenemos que conservarlos, pero conociendo cómo funcionan, cómo son sus funciones, cómo es su dinámica. Entonces, si voy a conservar un humedal porque está dentro de la, humedad, de la categoría de humedales urbanos o de humedales costeros, pero no conozco el ecosistema y quizás ese ecosistema está súper eutrofificado y está finalmente funcionando como fuente de gases de efecto invernadero, bueno, entonces no lo conservemos, sino que restaurémoslo, hagamos otra medida para después conservarlo, ¿no? Pero primero conozcámoslo, veamos en qué situación está, y luego conservamos para que provean los servicios ecosistémicos que cumple un humedal sano. Y quizás ahí, vinculando un poco con una pregunta que puede que me hagas, es que qué países son más o menos o están más avanzados en esto. Bueno, países que han degradado mucho sus humedales y que en estos momentos son pioneros en la investigación de sus funciones, que son países del Reino Unido, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Son países que en su momento tenían un nivel de degradación y perturbación de sus humedales importante, y de un tiempo a esta parte han comenzado a restaurarlos, a conocerlos, a estudiarlos y a empezar ya de nuevo con planes de conservación y restauración, ¿no? Bien, justo tocaste dos puntos que salen en preguntas. Una persona pregunta, a todo eso, bueno, tenemos saludos desde Costa Rica, incluso. Wow, Así que muy qué bien. bueno. La charla pasada tuvimos una persona desde Ecuador, así que estamos bien internacional. La consulta es, para humedales o alves drenados o intervenidos negativamente, ¿de qué manera para traer el agua de vuelta se puede empezar a regenerarlo? Eso apunta un poco a la restauración que tú mencionaste. Sí, efectivamente, ahí habría que evaluar desde un plano integral, y con esto me refiero no solo a los componentes del ecosistema y a su estructura, sino que también a su función,
a su ecología funcional y también a sus aspectos geomorfológicos e hidrogeológicos. Entonces, es posible recuperar el agua que se drenó, cómo hay que intervenir con infraestructura o hay que hacerlo de manera pasiva. Entonces, son todas áreas que involucran a los expertos en restauración. Y felizmente en Chile hay una red de restauración bastante importante, está más enfocada en bosques, pero han hecho algunas cosas importantes de restauración en humedales en Chiloé, y hay prácticas bastante exitosas, pero ahí también las prácticas de restauración son lentas, ¿no? Hay una experiencia del río Colorado, entre la frontera entre California y México, donde hicieron un plan de restauración fabuloso del delta del Colorado, que estaba totalmente drenado, y hicieron un plan de restauración, aplicaron la restauración, y después de 20 años pudieron recuperar los caudales y la dinámica ecosistémica y ecológica de ese delta. Entonces, son procesos a largo plazo y por lo tanto se requiere una visión a largo plazo. Se requiere una visión a largo plazo desde muchos ámbitos, desde las fuentes de financiamiento, desde la academia, desde el Estado, que vaya más allá de los gobiernos. Entonces, se puede, sí, pero es un proceso de muy a largo plazo, de harta paciencia. Y yo siempre pongo como ejemplo el Parque Catalapi. Parque Catalapi lleva aproximadamente 30 años que recuperó un pastizal y ahora es un bosque secundario con parches de primario, donde ha recuperado también los caudales y también ha hecho otros humedales artificiales. La Laguna Chapito, que la mostré por ahí, fue una obra ahí, pero que restableció este humedal y restableció la vegetación, y finalmente hay ahí un restablecimiento de la ecología y de la ecología funcional del sistema, ¿no? Pero después de 30 años, estamos hablando, aproximadamente. Entonces, el Parque Catalapi es inspirador en cuanto a lo que se puede lograr y necesario en estos tiempos que de repente sentimos que no tenemos tiempo. Así que, y especialmente en esta charla, nuestro tiempo es acotado, entonces voy a seguir con las preguntas, Enrique. Eugenio pregunta, ¿dónde encontramos humedales con pH alto? ¿Y qué factores contribuyen a este aumento en el pH? generalmente humedales con pH alto, y a pH alto me refiero al nivel de acidez de un suelo, de su suelo y de sus aguas, y la acidez la podemos dividir entre una acidez neutra, pH 7, ácidos que bajan de 7 a 5, a 3, no vamos a encontrar la naturaleza quizás 3, pero 5, y pH alto me refiero a alcalinos, suelos alcalinos, aguas alcalinas, y eso lo podemos encontrar en lagunas evaporíticas que están principalmente en sectores del altiplano chileno, altoandina. Puede ser también de la depresión intermedia y de las pampas que están ahí en el norte de Chile, pero principalmente en la zona altoandina del norte de Chile, por toda esta actividad volcánica y suelos muy calcáreos y muy minerales, favorecen y la alta evaporación de agua favorecen esta alcalinización del suelo y de las aguas. Gracias. Caso contrario a las turberas de la Patagonia, que son más bien ácidas. Ya, sí, acá tenemos suelo más ácido. Respecto de los humedales altoandinos, Ramón pregunta si tú tienes ejemplos o estudios de caso de ese tipo de humedal, por ejemplo, Salar de Atacama, Maricunga u otros. Y tenemos una pregunta sobre tu punto de vista respecto de los impactos de la minería en los humedales altoandinos. Son dos preguntas, los estudios de caso y el impacto de la minería en el humedal altoandino. Ya. Sí, estudios de caso hay
hay varios. Uno que está reportado en la literatura científica son justamente el flujo de carbono desde la mirada más microbiana, hecho por Cristina Dorador, si no me equivoco, de la Universidad de Antofagasta. Ella ha hecho un trabajo increíble en cuanto a caracterizar sus dinámicas y también el flujo de carbono en lagunas y salares asociados al salar de Atacama, ¿no? Y ahora está haciendo unos trabajos muy bonitos en cuanto por ejemplo, vinculándolo con la siguiente pregunta, cómo cambia la composición microbiana y en la ecología microbiana producto de la extracción del litio. Entonces, cómo altera esa ecología microbiana y las funciones del suelo, cómo se alteran con la extracción del litio. Y el impacto de la minería, bueno, el impacto de la minería, a ver, siempre la actividad minera, por la magnitud que tiene en su proceso extractivo, es alto. Ellos lo reconocen, siempre lo reconocen. Nuestra actividad es de gran impacto. Pero para vender su producto necesitan tener medidas de compensación y de un tiempo a esta parte las legislaciones y las permisividades que se les da son un poquito más exigentes, lo cual hace que las mineras Parece que Enrique quedó congelado, o no sé si soy yo. Sí, él quedó pegado. Enrique se Ya, gracias, Daniel. Vamos a ver si se recupera. Esperemos que sí. Enrique, si nos escuchas, estás pegado. No sé si puedes hacer algo. Marón. Bueno, ¿algún experto en humedales que quiere rellenar el espacio? Enrique se salió, pero me imagino que volverá. Voy a llamarlo a ver si se le fue su conexión o si tenemos esperanza de que vuelva. Deme un segundo, por favor. Sí, vuelve al tiro. Algo le pasó. Voy a tratar de llegar a todas las preguntas, que son muy interesantes y son muchas, así que haré lo posible para llegar a todas. Ramón, si sigues con nosotros, Enrique respondió a tu pregunta sobre los humedales altoandinos. No sé si lo escuchaste. Ramón dice:
la importancia de los minerales como litio y litio para la transición energética, claro, muchas baterías de litio, y en la conflictividad existente entre empresas y comunidades indígenas en los salares. Sí, muy buena acotación de esa parte de la pregunta. Sigamos esperando a Enrique. Que todavía no llega. Bueno, ahí pueden ir leyendo las preguntas en chat si quieren, porque son muchas preguntas y lo que a mí me llama la atención es son los comentarios de los distintos humedales que cada uno tiene cerca. Por ejemplo, en Chamisa, Peyuco, la isla Kiwa, Lagos Calbuco, en Calbuco, perdón, el humedal Petcheywe. Se nota que varias personas tienen humedales cercanos. Aquí está Enrique. A ver si vuelve bien. Ya, ahí sí. Hola Enrique, qué bueno que pudiste volver. No sé qué pasó, pero No estamos. importa, volviste. Sí. Ya, estábamos, si no me equivoco, en el Alto En el- Andino. Y Sí. Entonces, sí, claro, mencionaba que algunas experiencias desde la industria minera lo que han hecho es, a ver, seguir extrayendo agua de las napas y particionar esa agua para la actividad industrial y regar un poco los bofedales, pero eso no tuvo éxito y en realidad no fue una buena práctica. Lo que se está haciendo ahora es ser un poquito más integral en el enfoque de restauración y conservación, y lo que hacen es invertir mucho dinero para que hayan estudios de recarga de cuenca, de cómo de alguna manera tratar de que esa restauración y esa restauración sea con los elementos propios del ecosistema, tratando de también de delimitar estas áreas y generar, por ejemplo, santuarios de la naturaleza, ¿no? Porque lamentablemente donde esté el proceso de extracción minera, ahí no hay nada que hacer y ese ecosistema se perdió y lamentablemente es poco lo que podemos hacer por ahora. Pero sí se ha puesto un poquito más dura el tema de compensación, y en ese sentido todas las áreas aledañas o que no sean de extracción tienen que estar resguardadas, protegidas, restauradas y conservadas. Entonces ojalá tenga un componente hidrogeológico y biótico para ese fin. Más o menos. gracias. Respondiendo. Sí, ahí Ramón que nos escribe desde, te digo al tiro, el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Tiene muchos comentarios muy interesantes que ojalá ustedes pueden hablar directamente, intercambiar correos, porque tienen un punto de vista bien interesante. Voy a seguir avanzando, no obstante, al tema de captura de carbono. Dos preguntas ahí, Enrique. Una, si existen países ejemplo de estudios de la captura de carbono, creo que mencionaste uno. ¿Cómo está Chile en este mismo sentido de los estudios? Y relacionado con esto, se dice que los humedales son capaces de capturar hasta 5 veces más carbono que los bosques. ¿Dónde radica principalmente tal diferencia? Vale. Sí, los países que llevan más avanzado el tema de estudios de
balance y flujo de carbono son países de Reino Unido, Canadá, Australia también, y nos llevan la delantera en todos estos modelos y en todos estos estudios, básicamente porque hubo un momento que hicieron una gran perturbación de sus humedales. Entonces, se tomó conciencia, se empezó a estudiar y ellos han avanzado mucho en esta medición de flujos. No es barato medir los flujos, no es barato medir los flujos. Entonces se necesita que no solamente que haya un interés de algún grupo de científicos, sino que también estén las fuentes de financiamiento para los equipos y que se hagan consorcios internacionales para poder estudiar y monitorear estos flujos de carbono. La otra pregunta era sobre los bosques, ya. Lo que pasa, sí, es un poco sí y no. ¿Por qué? Porque la capacidad de secuestro de carbono de los bosques es fantástica, es gigante, son muchas toneladas de carbono al año, pero si hacemos una estandarización o si normalizamos por área, en términos de área, el área a nivel global, el área de los bosques es mucho mayor, varias órdenes mayor, que el área que cubren los humedales a nivel del mundo. Los humedales cubren alrededor de un 3% de la superficie terrestre. Entonces, en esa estandarización, en esa normalización por área, es que surge este valor de que acumulan más dióxido de carbono que los bosques, pero es por un tema de área. Ahora, cabe destacar que generalmente las plantas de los humedales son muy activas, son plantas que tienen ciclos de vida más cortos que los árboles, entonces funcionan mucho más rápido, sus ciclos de vida son más rápidos y por lo tanto su fisiología también es más rápida y empiezan a absorber carbono más rápido que un bosque, por ejemplo, una lerce que crece muy lento, una araucaria que crece muy lento, ¿no? Pero son esas dos cosas, son plantas que fisiológicamente son más rápidas y metabólicamente también, por su ciclo de vida, y por el tema del área, de la superficie que ocupan a nivel de globo. Por eso se dice que absorben más dióxido de carbono, pero en realidad es por esa estandarización o normalización. Ok, gracias. Mencionar que en el chat, por si no han visto, hay 2 recursos que han dejado participantes. La Carola dejó la dirección de la Red Nacional de Humedales, que está en el chat, y Ramón dejó un link, parece que era un blog o una declaración del observatorio, declaración para el Salar de Atacama, para que vean en el chat si gustan. Enrique, cuando estabas en el ciberespacio, comenté de 3 preguntas que reflejan un poco cómo el público tiene de cerca sus humedales. Mencionan humedales en Chamisa, Peyuco, el humedal Pechehue en la isla Kiwa, en Calbuco. María Teresa comenta que en la isla de Kenak se nota la extracción sistemática de pom-pom. O sea, la gente conoce sus humedales y está preocupada por ellos. Hay de esta preocupación sale la pregunta, la pregunta, ¿cuáles son los principales problemas y qué se puede hacer? Mira, para responder esa pregunta, yo podría traer a colación un ejemplo de ahora yo vivo en la región de Coquimbo, estoy trabajando allá en el Centro de Estudio Avanzado en Zonas Áridas, y existe este humedal, el Culebrón, que yo se los mostré en imágenes, que en un momento fue un basural, se convirtió en un basural. Entonces la gente iba a dejar sus escombros y la gente que veía escombros iba a dejar más basura, más basura. Era un basural terrible. Y hubo una iniciativa apoyada por el gobierno regional y apoyada por
Centro de Estudio Avanzado y Zona Árida, pero también, y esto es lo más recalcable y valorable, es que hubo un movimiento ciudadano que se empoderó porque ellos conocieron su humedal y lo vieron transformarse en este basural, y ellos fueron los que quisieron recuperarlo, fueron al gobierno regional, fueron al centro de investigación, etcétera, etcétera, para ver qué podían hacer para recuperarlo. Y creo que en un tiempo más o menos de 5 años, con mucha maquinaria, etcétera, sacaron toda la basura y se inició un plan de restauración pasiva, y ese humedal se está recuperando, está bastante cerca a lo que en algún momento fue para hacer un humedal urbano, y se ha recuperado la visita de aves, llegaron, se recuperó la flora, la fauna. Entonces, es sumamente importante que las personas conozcan y se empoderen de sus áreas naturales y de sus humedales en este caso, y que sean partícipes de estas acciones ciudadanas, por ejemplo, en iniciativas de ciencia ciudadana, que es muy valorable, y otros países llevan esto de manera muy profesional. Entonces, la ciencia ciudadana es vital para resguardar nuestro entorno natural, nuestros humedales, y recuperarlos si es que están en un proceso de perturbación importante. Entonces, yo haría a través de este ejemplo, haría ese llamado a que la gente se empodere de su naturaleza, y que se informe de esta participación de ciencia ciudadana para poder empezar a tomar acciones, de empezar a recolectar basura, avistamiento, etcétera, etcétera. Es sumamente importante. Gracias, Enrique. De hecho, hay un comentario, una pregunta sobre la acumulación de chatarra sobre el humedal, pero creo que tú un poco has respondido que hay que limpiarla, sacarla. Voy a pasar a un par de preguntas del Facebook, si me permiten. A ver. Hay un comentario que los humedales conforman la identidad de la especie humana de manera consciente o no, ancestral y actual, pero Chile y los municipios viven a espalda de su existencia. Las empresas constructoras los tienen a su disposición como terreno disponible para drenar y construir. Así es, al menos en la cuarta región. Hay una pregunta. ¿Es probable un evento de floración algal nociva, FAN, por derramación de aguas grises en un humedal urbano? Esa es la pregunta. Sí, claro, es posible. Es posible porque lo que tú estás entregando con ese residuo líquido, que puede ser industrial o urbano, lo que tú estás entregando son nutrientes, y además una carga de nutrientes importante, y esa carga de nutrientes importante lo que hace es que proliferen bacterias, que generalmente lo que desencadena es un descenso en la concentración de oxígeno del agua, y eso produce aguas muy poco oxigenadas. Entonces todo por decirlo así, los microorganismos benéficos de la columna de agua van desapareciendo, y van dando lugar y espacio a estos microalgas que les gusta vivir con alta cantidad de nutrientes, fósforo, nitrógeno, poco oxígeno, y generalmente esas bacterias son productoras generan toxinas importantes. Entonces, sí, es posible que eso ocurra. Gracias, Enrique. Yo creo que tenemos tiempo para un par más de preguntas. Son casi 6:30 y has sido un maratonista, así que te vamos a dejar descansar pronto. Una pregunta cortita: si los bofedales son ecosistemas resilientes.
Uy. A ver, por su definición y por sus características, yo diría que a ver, los bofedales son ecosistemas muy frágiles a perturbaciones. Hay estudios que han reportado recuperación de bofedales, pero esa recuperación es en cuanto a biomasa vegetal, pero no sabemos si esa recuperación también tiene que ver con una recuperación del número de especies de la diversidad funcional del bofedal. Entonces, yo he visto bofedales que se han ido recuperando, pero generalmente lo que se recupera de un bofedal son especies más agresivas, más rústicas, más tolerantes a la salinidad y se pierde la diversidad funcional de especies. Entonces, si queremos hablar de resiliencia, en sensu lato, a pesar de su fragilidad, es posible que un humedal se pueda recuperar si la perturbación cesa, ¿no? Si deja de recibir los eventos de perturbación. Puede ser por pastoreo, puede ser por remoción de suelo, puede ser por actividad industrial. Y se puede recuperar, pero lo que yo he visto en los bofedales que he visitado es que lo que se recupera son generalmente los pastos más, no sé, las festucas y otros tipos de pastos, y se pierde una gran cantidad de especies que dependían del efecto nodriza que habían de otros cojines, etc. Entonces, se recuperan en el sentido amplio, pero en el sentido estricto se pierde la diversidad funcional. Y para mí eso es vital para hablar de la resiliencia de un ecosistema. Un ecosistema, si tú lo restauras, puedes tener una restauración exitosa, pero siempre y cuando restaures también la diversidad funcional y los servicios y las interacciones ecológicas y biológicas entre las especies. Si tú restauras y finalmente tienes 2, 3 especies y perdiste la diversidad funcional, ahí perdiste una serie de tramas y de interrelaciones ecológicas que tenía previamente ese ecosistema, ¿no? Gracias. Como última pregunta, bueno, uno nunca sabe cuando las preguntas son simples o no, porque pueden parecer, pero en realidad la respuesta es bien compleja. Hay una pregunta si la captura de carbono va a depender del tipo de plantas que se cultivan. Yo creo que es una pregunta muy general, pero que nos puede interesar a muchas personas. Qué buenísima pregunta, porque efectivamente, justamente depende del tipo de planta. Y por ejemplo, las plantas, los humedales de más al norte no capturan tanto dióxido de carbono como las turberas, por ejemplo, ¿no? Tanto por la actividad de las plantas en sí, principalmente los musgos, como por los ciclos de vida. Entonces hay una combinación entre la longevidad, ciclo de vida de la planta y la capacidad de captura de dióxido de carbono. Entonces sí, en términos concretos, sí, va a haber una captura diferencial dependiendo de la composición florística, de qué tipo de planta está componiéndose ese humedal. Y eso está más o menos estudiado, sobre todo comparando humedales de Chiloé versus humedales de la Patagonia. Súper, Enrique. Debo decir que tenemos también por Facebook a alguien de Paraguay, observando, escuchando la charla y mandando felicitaciones. Hermoso país, conozco ahí no sé si lo voy a pronunciar bien, pero esta reserva, este parque, el Ibicuy, que es muy bonito, hay una parte de la selva paraguaya hermosa, sí. Yeah.
Muchas gracias. Yo creo que lo dejamos hasta ahí, Enrique, en honor al tiempo y a tu energía y la cena de todos, la 11. Así que, bueno, los temas que tú presentas son bien complejos y por mi parte creo que es muy importante las dudas que planteas y esperamos que con esta charla se logre difundir un poco más la complejidad del tema y seguir avanzando con la protección de los humedales de todo Chile y de todo el mundo en realidad. Sí. Así que muchas gracias por tu tiempo, Enrique, y por compartir con nosotros tus conocimientos. A ustedes, yo feliz, como les mencionaba al inicio, un placer y un honor, un honor. Para mí Catalapi es muy especial y compartir esto con ustedes, fantástico, me encanta. Muy bien. Adiós entonces a todos y todas. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.